Hola a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Erogra Connect, una nueva temporada en la que hablamos sobre un proyecto muy interesante, Smart Biosphere, y para ello nos acompaña Antonio y Jessica, además un proyecto que parte dentro del marco del plan de sequía de la Junta de Andalucía y que busca un poco hacer frente a uno de los grandes retos del campo, que es el estrés hídrico, que es muy importante, así que bienvenidos. Gracias. Pues muchas gracias. Además, Jessica repite con nosotros, que ya estuvo también la temporada pasada, y bueno, Antonio, a ti te doy la bienvenida. Antes de hacer la entrevista, me gustaría someterte un poco a nuestra ruleta de la suerte para que la gira a ver lo que nos depara el azar y, Muy bien. y a ver lo que nos dice. Pues vamos a ver la suerte. ¿Qué nos dice? A dibujar. A dibujar. Era la que no quería, además, ¿eh? Te lo he visto en la cara antes. El dibujo no ha sido nunca mi fuerte. Bueno, esperemos que si la voy a dejar por aquí y la resolvemos al final Perfecto. del episodio, y ahora sí comenzamos la entrevista, bueno, contando un poquito en qué consiste el Smart Biosphere y cómo surge dentro del marco del plan de sequía. Vale. Bueno, no sé si Jessica, tú quieres. Pues el Smart arrancar. Biosphere principalmente une a 6 socios, que somos aquí en Granada, somos todos de Granada, y lo que queremos es aplicar biofertilizantes basados en consorcios microbianos sociales que también sean resistentes a la sequía. Queremos obviamente optimizar este bioproducto para llevarlo a campo, haciendo formulaciones sólidas, formulaciones líquidas. También tenemos a unos cuantos partners que saben escalar estos productos y para llevarlo a campo, ¿no? Vamos a utilizarlo y aplicarlo en cultivo de tomate cherry, y vamos a aplicarle en campo condiciones óptimas de riego, pero también condiciones de sequía. También estamos desarrollando una plataforma digital que vamos a recoger datos multiparamétricos del campo para tener esa visión holística de lo que está pasando tanto en el campo, en el suelo, en la planta y también en la producción total. Así que esas son las dos cosillas que estamos intentando hacer. Perfecto. Yo, por aportar algo a lo que comenta la compañera, bueno, la singularidad del proyecto, o una de las grandes singularidades y que quiero destacar, es que bueno, es un proyecto, ha comentado, ¿no?, que hay varios partners, efectivamente, es un proyecto en consorcio, y yo destacaría, ¿no?, el espíritu de colaboración entre los socios, ¿no? En nuestro mundo, ¿no?, de ecosistemas clúster, ¿no?, que es en el que tengo el gusto de gerenciar, ¿no?, desde mi cargo, pues bueno, la innovación colaborativa la llevamos a gala, ¿no? Y es verdad que Smart Biosphere es uno de los grandes proyectos, ¿no?, que aúna en este caso dos tecnologías, como bien se ha comentado, la parte de biotecnología propia del sector y la parte de tecnologías digitales, que bueno, nosotros como clúster tecnológico bueno, siempre intentamos, ¿no?, que en todos los proyectos haya una capa de digitalización, que en algunos casos es algo más lineal y en otros casos más disruptiva, ¿no?, donde sí que introducimos tecnologías que provocan cambios en retos que nos propone el sector de manera en un corto plazo, pero con un gran cambio, ¿no? De hecho, yo creo que esa clave que has comentado, tanto la de la colaboración entre el clúster y las empresas, y además esa simbiosis entre la biotecnología y la tecnología más digital, ¿no? Me gustaría un poco profundizar, partiendo de esa base, qué tipos de soluciones se están desarrollando dentro del proyecto, y luego que nos expliquéis un poquito cómo funciona mejor esta aplicación de monitorización en campo que ha introducido ya Jessica anteriormente. Vale. Centrándonos en esta parte de la parte digital, ¿no? Creo que es un aporte de valor, ¿no?, en el proyecto, aunque la esencia, ¿no?, de la idea del proyecto es más biotecnología que digital. Es decir, no es que desarrollamos, el proyecto no se trata de desarrollar una solución digital para resolver un reto agro, no, sino un reto agro que se está desarrollando una solución desde el punto de vista en este caso, de la universidad, y nosotros, digamos, le aportamos un poquito de valor añadiendo digitalización y una herramienta
que, bueno, básicamente al sector en sí mismo, es decir, al propio agricultor, le va a facilitar la vida a la hora de la toma de decisión, ¿no?, de cuándo tiene que regar o cuándo tiene que fertilizar, ¿no?, porque en definitiva, bueno, esa plataforma se basa en unos datos que se recogen a través de sensores in situ y a través de imágenes satelitales. Esos datos, tratados de manera adecuada y utilizando modelos de inteligencia artificial, pues te va a predecir básicamente cuándo tienes que regar y en qué momento es el óptimo para fertilizar, ¿no?, con el consiguiente, ¿no?, reducción de uso de recursos, ¿no?, que yo creo que es importante. Y en sí misma la parte de biotecnología ya supone un uso de disminución de recursos y ya digo, la parte digital ayuda a esa disminución de recursos. De forma más concreta, las dos soluciones que tenemos, un poquito como ya hemos dicho antes, ¿no?, es esa creación de biofertilizantes que va a ser, vamos a basarnos en microorganismos que son promotores del crecimiento vegetal o que van a hacer biodisponibles esos nutrientes en el suelo. En el proyecto concretamente vamos a seleccionar aquellos que son resistentes a condiciones extremas, por ejemplo una alta temperatura, unas condiciones de sequía, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso, vamos a determinar su comportamiento social. Y lo vamos a hacer con un programa que se llama BeSocial, que es un programa que hemos desarrollado en el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, y con eso vamos a crear ese consorcio de multiespecies de microorganismos para que funcionen mejor. Eso es una de las ventajas, que este conjunto de microorganismos funciona mejor que normalmente un biofertilizante con una única especie. Y cuando lo metemos en el suelo va también a ayudar a que no sea desplazado por la microbiota autóctona de forma rápida. Entonces eso son una de las cosas que queremos hacer. Porque bueno, además creo que es muy interesante, que está a la orden del día perfectamente. Además ya habéis visto, aquí también ha introducido el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, que es algo que está ya aquí, ¿no?, todo lo que habéis comentado, además esa simbiosis, que es una realidad y que próximamente seguramente pues lo veamos ya aplicado en el campo y que seguro pues nos va a ayudar a mejorar mucho la eficiencia del sector agrícola, que es un poco lo que buscamos todos. Quiero además profundizar también, Antonio, en un tema también que has introducido tú previamente, que es en esa colaboración entre empresas, y es que al final yo creo que es muy importante buscar esa colaboración. Y hasta qué punto crees que puede ser relevante o qué papel puede jugar esta colaboración a la hora de unir fuerzas entre empresas público-privadas, entidades, de cara ya no solo a este proyecto, ¿no?, sino a luchar contra el cambio climático en el sector agrícola, porque creo que tiene un papel fundamental. Bueno, me lanza una pregunta que podría extenderme toda la tarde, ¿no? Pero bueno, por concretar un poco, y es verdad que lanzar, lo introducía yo en mi primera intervención, el mundo de la innovación colaborativa, que es la manera que tenemos los clústeres, ¿no?, de acercar la innovación a la empresa o a la pyme. Creo que somos una herramienta determinante para el acercamiento de esa innovación a la pyme, ¿no? Aquí en Andalucía, desafortunadamente, es verdad que no hay una trayectoria de clústeres o una política de clústeres consolidada de hace años, sino que es de muy reciente creación. De hecho, el Plan Sequía es como, bueno, nos han permitido a los clústeres participar por primera vez en una convocatoria regional, en este caso ya como miembros del Sistema Andaluz de Agentes del Conocimiento, y el clúster lo que se diferencia de otros agentes del conocimiento es nuestra cercanía a la empresa, ¿no? Entonces, generalmente los proyectos, de hecho, como se generan, el germen de la idea surge de un reto que tiene un sector a resolver, ¿no? Nosotros como clúster tecnológico, TIC, intentamos resolver dicho reto a través de soluciones digitales, ¿no? Este proyecto también tiene esa singularidad de que el reto en parte ha nacido, como no es lo habitual, de la parte del Sistema Andaluz de Agentes del Conocimiento, es decir, de la propia universidad, de un grupo y de las inquietudes que tenía en este caso Jessica,
surge esa idea de proyecto, que lógicamente vamos al sector, o fueron al sector, preguntan si era de interés y si de verdad resolvía, ¿no?, una cuestión crítica para ellos. Y bueno, y es verdad que nosotros pues con uno de los socios venimos colaborando ya de hace tiempo, y nos plantea la posibilidad de que lideremos o que coordinemos desde el clúster un proyecto para esta convocatoria. Y por supuesto que encantado, buscamos los partners, ¿no?, el resto de partners necesarios para el desarrollo del proyecto. Sin duda, Erogra juega un papel determinante, la universidad y CIDAD, que tampoco me lo quiero dejar atrás, como centro también proveedor de conocimiento, es decir, que ahí también hacen una labor en la parte investigadora muy importante, y luego la parte de empresa que la completamos bueno, está Eurocastel, que no me la quiero dejar atrás del ámbito agro, y por supuesto Denpo del ámbito tecnológico digital. Y ya digo, ese tipo de ecosistemas es muy habitual en nuestra manera, digamos, de acercar la innovación a la pyme, ¿no? Y ya, bueno, son muchos años, podría, como decía, estar toda la tarde hablando, pero en 5 años hemos desarrollado, ejecutado más de 60 proyectos en esta modalidad colaborativa. No sé el número de empresas y universidades que han participado, pero seguramente que entre 300 empresas aproximadamente y unas 40 universidades y centros tecnológicos. Es decir, que un impacto real en la empresa, ¿no? Bueno, al final una forma también de marcar ese camino colaborativo de cara al futuro y a todos los proyectos que puedan provenir, porque así ya da un número de proyectos ya muy interesante, pero estoy seguro de que en el futuro se aproximan muchos más. ¿Y qué impacto esperáis que tenga el proyecto en el medio largo plazo en cuanto a la gestión del agua, frente a los cultivos, frente al estrés hídrico y bueno, también frente a toda esta problemática del cambio climático? Yo creo que lo primero es reducir la cantidad de riego, obviamente sin afectar a esa producción del cultivo, ¿no?, en el campo. Tenemos el calentamiento global, que es una realidad, y hay que hacer cambios, y una de las cosas que yo creo que sí que vamos a poder utilizar son los biofertilizantes, dado que el uso del biofertilizante incrementa la producción de los cultivos de un 10 a un 20%. Se estipula que en el 2080 vamos a tener limitaciones en el uso del agua, eso sería una de las cosas. Y lo segundo sería que la producción de los cultivos, por ejemplo en España, va a reducir un 30%, con lo cual con estos biofertilizantes podemos a lo mejor frenar esa caída de la producción. Y además, utilizando biofertilizantes, lo que estamos haciendo es mejorar la salud del suelo. Estamos con una biofertilización, podemos reducir la fertilización química entre un 25 y un 50%, y esto hace que mejore el suelo en cantidad de textura, en propiedades físico-químicas y en biodiversidad. Con lo cual, yo creo que la biofertilización no es solamente una alternativa, sino es el camino para tener una agricultura más sostenible para estos retos que tenemos en el presente y futuro. Yo, por completar lo que comentaba Jessica, y creo que es otro término que es importante sacarlo, que es el de transferencia, ¿no? Creo que es necesario, ¿no?, que todo lo que se hace en la universidad se transfiera, ¿no?, a la sociedad, ¿no? En nuestro caso, que nos ocupa es una parte de la sociedad, que es el mundo de la empresa y más concretamente el mundo de la pyme, ¿no?, donde ponemos mayor atención. Pero esa transferencia de la parte del conocimiento, de la generación del conocimiento hacia el mundo de aplicación real, ¿no?, ese es básico, y ahí los clústeres somos determinantes, ¿no? Como yo digo, los clústeres somos como una OTRI de la empresa, ¿no? Las propias universidades tienen su OTRI y las empresas, afortunadamente tienen otras OTRIs que son los clústeres, ¿no? Y en ese sentido, es cierto que al final es verdad que hay una inversión que la Junta de Andalucía hace en el proyecto, y por supuesto agradecido a la Consejería de Universidad, que es quien respalda el proyecto, pero este proyecto, aunque nos exigían un nivel de madurez tecnológica determinado, digamos, hablando un poco en jerga de proyectos,
te obligaban a tener un TRL, ¿no?, de salida ya importante, de un 5 aproximadamente, es decir, en una escala de 1 a 10, ¿no?, estaríamos en el centro, es decir, ya hemos salido de una escala básica de investigación. Y en este caso la Junta de Andalucía decía, vamos a desarrollar soluciones pero que estén orientadas al mercado o estén cercanas al mercado. Respecto a lo que comentabas, ¿no?, la idea es que eso tenga una aplicación en el sector de manera inmediata, que no diría en el medio, sino que en el corto plazo, de hecho el propio proyecto pueda seguir madurando tecnológicamente hasta que se haga una aplicación real. Es verdad que estamos en una escala no de laboratorio, porque ya digo, estamos en un TRL5, que es en una situación en una simulación en un entorno real, de hecho las pruebas se hacen en campo, pero la idea es que demos ese pasito siguiente de comercialización, ¿no?, y de llegada al mercado, ¿no? Y eso para mí es crítico, ¿no? Es absoluto, además la clave del proyecto, porque estamos obligados un poco a buscar esa mayor eficiencia y ese tipo de uso de biofertilizantes pues también al final puede generar una serie de productividad para, al final la población va a crecer, ¿no? Antes lo estaba hablando incluso con Jessica antes de comenzar la entrevista, pues bueno, pues es una forma también de que nos ayude a alcanzar esos objetivos de producción con fertilizantes más eficientes, ¿no?, que requieran de menos recursos y que desgasten menos el suelo, que al final es el recurso uno de los más valiosos que tenemos, sino el que más junto con el agua, ¿no?, que al final este proyecto por eso era tan importante y quería sacarlo en esta temporada de Logra Connect, porque creo que atiende a dos factores fundamentales, que es como la parte del suelo y sobre todo por el agua, ¿no?, que es un poco lo que buscamos gestionar. Y bueno, hasta aquí sería un poco lo que es la entrevista normal. Antonio, ahora llega el momento de ponerte a prueba. Momento complicado. A ver tus dotes de artista, que yo creo que seguramente lo harás mejor de lo que has dicho, pero bueno, te voy a dejar por aquí. Complicado ella para interpretar el dibujo. Te voy a dejar por aquí la herramienta, además te anticipo que si lo haces bien, pues te regalamos una camiseta de Logra Connect y si no negociamos. Intentaremos. Mira, voy a mirar por aquí, te voy a decir lo que tienes que dibujar, que es tremendamente complicado de dibujar. Wow. Te hemos puesto en un apuro realmente, pero te he dicho al principio que era muy sencillo y luego no era así. Vamos a darte un par de minutillos aproximadamente. Puedes enseñárselo a Jessica, ya puedes verlo en cualquier momento. Y nada, Jessica, tú en el momento que creas oportuno, que te sientas segura, y si no, pues también pues lo intentas, a lo mejor probando. Un globo, 2 globos, 3 globos. Una cebolla, no. Yo voy a dar una pista, está relacionado con el proyecto. Consorcio, bioreactor, en campo, aplicación, tomate cherry. Llueve y el cultivo se hace más grande, el tomate cherry, no es el tomate cherry. Es complicado, la verdad. Es aplicación, algo está lloviendo y crece, crecimiento. Está relacionado con la lluvia. Con la lluvia, con el riego, la sequía, en la semilla, que está pasando por desertificación, la semilla está seca. Son 2 palabras. Son 2 palabras. De hecho, es una combinación. Lo hemos mencionado muchas veces durante el episodio. Vaya. Ya no te puedo dar. Ya. Es que las 2 palabras son claves, ¿no? Muy usadas, la verdad, las hemos usado mucho, pero para... La biofertilización, la aplicación digital, nada que ver, tiene que ver con la lluvia, con el campo. Una última oportunidad. Que y la sequía. En el campo, nada, en el... No sé cómo el agua... agua.
Bueno, yo creo que Antonio la ha hecho bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a resolver. Resuelve tú si quieres. Extra hídrico. Yo he puesto, quería una gota de agua que estaba como presionada, que estaba llorando, que estaba pensando. Digo, creo que eran unos ojos, pero claro, ya digo, no porque puede lo ser. que quería indicar era una lágrima. La verdad que era muy difícil de dibujar y yo creo que para decir que no tenía dotes artísticos la defendió relativamente bien, pero es que era muy complicado. No, pero bueno, era sobre todo pasar un buen momento, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio, por darle visibilidad a este proyecto. A vosotros por invitar. Que era muy importante. Y por supuesto, bueno, aquí os dejamos la obra del artista para que lo veáis. No sé si lo veis bien de cerca. Y bueno, muchas gracias también a vosotros por seguir apoyando este formato que tanto nos gusta. Os recuerdo que tenéis disponibles todos los episodios de Logra Connect, tanto en YouTube como en nuestras redes sociales. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente.